Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y, por supuesto, las historias más conmovedoras del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha tocado el corazón de muchos, un tema que ha resonado en las redes sociales y que sin duda nos hará reflexionar sobre la amistad, el apoyo y la lealtad. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, del gesto tan hermoso que tuvo Can hacia Demet en un momento realmente difícil para ella. Si son fans de esta pareja de actores, o simplemente les encanta una buena historia de apoyo entre amigos, este es su vídeo, así que no se lo pueden perder. Antes de que me ponga a contarles todo el chisme, los invito a que se suscriban a este canal, si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can y Demet ha sido objeto de mucha atención desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable y muchos fans, incluyéndome, soñábamos con que esa magia se trasladara a la vida real. Si bien, como en la mayoría de los casos de estos famosos chips, la realidad no siempre coincide con nuestros anhelos, sí podemos decir que al menos han cultivado una bonita amistad, una que parece ser bastante sólida y que se ha puesto a prueba en momentos delicados. Ahora bien, para ponerlos en contexto, debemos remontarnos un poco atrás en el tiempo, a un momento reciente que sacudió la vida de Demet Özdemir. Recientemente Demet tuvo que enfrentar una pérdida muy dura, el fallecimiento de un ser querido, un golpe que sin duda, la dejó devastada. No hay palabras que puedan describir el dolor de perder a alguien importante y para Demet, este ha sido un momento de mucha tristeza y desolación. Todos podemos imaginarnos lo difícil que es pasar por algo así, la fragilidad que se siente, el mundo que parece derrumbarse a nuestros pies. Y es precisamente en esos momentos, cuando uno necesita más que nunca el apoyo de los seres queridos, esos que nos rodean y nos sostienen. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Muchos se preguntaban si Can, al enterarse de la terrible noticia, se quedaría al margen o si extendería una mano amiga a Demet. Los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que ya no tenían relación, otros que no se hablaban, y algunos más aventurados afirmaban que todo era una fachada. Pero la realidad fue otra, mucho más hermosa y conmovedora. En medio de su propio ajetreo, de sus compromisos y de su propia vida, Can no dudó ni un instante en demostrarle a Demet que estaba allí para ella, ofreciéndole su apoyo incondicional. Y no lo hizo de una forma cualquiera, sino con un gesto que tocó el corazón de muchos, un gesto que demostró que la amistad sincera existe y que va más allá de los rumores y los malentendidos. Y sí, la prensa también jugó un papel importante en todo esto, porque no paraba de seguirlos, de buscar una respuesta, una reacción, pero los actores se mantuvieron bastante herméticos. Can, como muchos de nosotros sabemos, siempre ha sido un hombre de acción, que prefiere demostrar con hechos que con palabras. Y en esta ocasión, no fue la excepción. Tras conocer la noticia de la pérdida que Demet enfrentaba, Can tomó la decisión de viajar hasta el lugar donde ella se encontraba, solo para estar a su lado. No estamos hablando de una simple llamada o un mensaje de texto, no, Can se tomó el tiempo de trasladarse, de dejar sus responsabilidades a un lado, para estar presente en persona, para darle un abrazo a Demet y mostrarle que no estaba sola. Y aunque no hubo fotos o vídeos del encuentro, testigos presenciales, cercanos a los actores, confirmaron que sí se vieron y que la presencia de Can fue de gran ayuda para Demet en esos momentos tan difíciles. Ahí es donde decimos que un amigo vale oro. ¿Y por qué creo que es tan importante resaltar este gesto? Porque en un mundo donde la farándula a veces parece ser todo superficialidad y competencia, este tipo de actos nos recuerdan que existen personas con valores y con un gran corazón. Can no tenía la obligación de hacerlo, no tenía por qué dejar todo para ir a consolar a Demet. Él podría haberse quedado en casa, o haber mandado un mensaje de condolencias, pero decidió ir más allá, demostrar que su amistad con Demet es genuina y que los lazos que crearon durante la serie no se han desvanecido con el tiempo. Este tipo de gestos son los que marcan la diferencia, los que nos hacen creer que las relaciones verdaderas existen y que son fundamentales en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Y es que en esas situaciones límites, cuando más necesitamos un abrazo o un hombro en el que llorar, la presencia de un amigo es un tesoro invaluable. Es un refugio seguro, un faro que nos guía en la oscuridad y nos recuerda que a pesar de todo, no estamos solos.
Y es que volviendo a lo que comentábamos al principio, la química entre Khan y Demet fue tal, que muchos fans no pudimos evitar pensar en que su relación iba a ir más allá de la pantalla. Las especulaciones sobre un posible romance eran el pan de cada día en las redes sociales. Sin embargo, los actores siempre se mostraron muy discretos y cautelosos con su vida personal, evitando dar pie a los rumores. Y aunque no sabemos realmente qué sucedió entre ellos, o si alguna vez hubo algo más que amistad, lo que sí es innegable es que han construido una relación de respeto y cariño. Y este acto de Khan hacia Demet nos lo confirma una vez más. Es una demostración de que la amistad puede ser más fuerte que cualquier expectativa romántica, y que incluso cuando las cosas no salen como las imaginamos, podemos seguir contando con el apoyo de las personas que realmente importan en nuestras vidas. Y bueno, como siempre, las redes sociales no se quedaron calladas ante este conmovedor gesto. Los fans de ambos actores inundaron las plataformas con mensajes de apoyo y admiración hacia Khan por su nobleza y su empatía. Y también con mensajes de cariño y aliento para Demet en su difícil momento. Los comentarios iban desde "qué hermoso gesto de Khan", hasta "la amistad verdadera existe" y "Demet, estamos contigo". Los hashtags con los nombres de ambos actores se volvieron tendencia, y la historia de este encuentro se viralizó rápidamente por todo el mundo. Y es que en estos momentos, cuando las noticias suelen ser tan negativas y desalentadoras, una historia como esta nos devuelve la esperanza y nos recuerda que todavía hay bondad en el mundo. Nos muestra que las conexiones humanas son valiosas, que la empatía y la compasión son las herramientas más poderosas para construir un mundo mejor. Y es que a veces las palabras no son suficientes, y los actos hablan por sí solos. Khan no necesitó escribir largas declaraciones en sus redes sociales, ni dar entrevistas para confirmar su apoyo a Demet. Simplemente actuó, demostrando con hechos su amistad y su lealtad. Y eso es lo que realmente importa, la acción sincera, el gesto que sale del corazón. En este mundo que a menudo está lleno de superficialidad y falsas apariencias, los actos de bondad son los que realmente nos inspiran y nos motivan. Nos hacen creer que podemos ser mejores personas y que podemos construir relaciones sólidas y duraderas. Y la historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de esto, de que la amistad puede superar las barreras del tiempo y la distancia, y que el apoyo incondicional es el mejor regalo que podemos ofrecer a quienes queremos. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de los famosos. A menudo las celebridades son vistas como personajes de ficción, como seres perfectos que viven en un mundo de ensueño. Pero la realidad es que son personas como todos nosotros, con sus propios problemas, sus propios dolores y sus propias alegrías. Y cuando atraviesan momentos difíciles, como este que vivió Demet, es importante recordar que merecen respeto y empatía. Y aunque es cierto que como figuras públicas están expuestos a la atención mediática, también merecen privacidad y espacio para sanar. Y la forma en que Khan abordó la situación, con discreción y respeto, es un ejemplo de cómo podemos actuar ante el dolor ajeno. No se trató de buscar protagonismo o de sacar provecho de la situación, sino de ofrecer un apoyo genuino y sincero, de estar presente para su amiga en los momentos en que más lo necesitaba. Y es que volviendo a la relación de Khan y Demet, lo que nos ha enseñado esta historia es que las relaciones pueden tomar muchas formas, y que no siempre tienen que ajustarse a nuestros esquemas o a nuestras expectativas. Si bien algunos fans seguirán soñando con que un día ambos retomen la idea de ser pareja, otros han aprendido a valorar la amistad sincera que se tienen. Y es que al final lo que realmente importa es que sean felices y que puedan contar el uno con el otro, pase lo que pase. Y este gesto de Khan hacia Demet es una prueba de que la amistad puede ser más valiosa que cualquier otra relación, y que cuando es sincera y genuina, puede durar para siempre. Y es que cuando uno tiene amigos de verdad, es como tener un tesoro, un apoyo incondicional que nos da fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y es que, como les decía al principio, el mundo del entretenimiento puede ser muy superficial y competitivo, pero afortunadamente también hay espacio para la bondad y la empatía. Y este gesto de Khan hacia Demet es un ejemplo de ello. Nos muestra que a pesar de las presiones y las exigencias del mundo del espectáculo, todavía hay personas que valoran las relaciones humanas y que son capaces de poner la amistad por encima de todo. Y es precisamente ese tipo de acciones las que nos inspiran y nos recuerdan que la bondad es contagiosa y que podemos hacer la diferencia en la vida de los demás.
Y es que en el fondo todos necesitamos un poco de apoyo, un abrazo reconfortante, una palabra de aliento, y la historia de Khan y Demet es un hermoso ejemplo de cómo podemos estar allí para nuestros amigos en los momentos más difíciles. Y bueno, amigos, creo que ya hemos abordado todos los puntos importantes de esta historia tan conmovedora. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles. Como han podido ver, la amistad entre Khan y Demet es un ejemplo de lealtad y apoyo incondicional, una amistad que ha trascendido los rumores y las especulaciones y que se ha fortalecido en los momentos más difíciles. Y es que en la vida lo más importante es rodearnos de personas que nos quieran de verdad, que estén allí para nosotros en las buenas y en las malas, que nos ofrezcan un hombro en el que llorar y una mano que nos levante cuando nos caemos. Y si esta historia nos ha enseñado algo, es que la amistad sincera es uno de los mayores tesoros que podemos tener. Ahora, para cerrar este vídeo, quiero recordarles que lo más importante es que valoremos las relaciones que tenemos y que no dejemos de demostrarles a nuestros amigos cuánto los queremos. Que no esperemos a que pasen momentos difíciles para darles un abrazo o para decirles cuánto significan para nosotros. Que la vida es un regalo y que cada día es una oportunidad para construir relaciones sólidas y duraderas. Y si tienen algún amigo o amiga que esté pasando por un momento difícil, no duden en extenderles una mano, en ofrecerles su apoyo, su cariño y su compañía. Que a veces un simple gesto puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Por supuesto, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad tan bonita y por estar siempre ahí, apoyando mi trabajo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que juntos podemos reflexionar sobre temas tan importantes como la amistad y el amor. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto, si también se conmovieron con el gesto de Khan y si tienen alguna otra reflexión que quieran compartir. Me encanta leerlos y saber que estamos en la misma sintonía. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos para que también puedan conocer esta historia, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Recuerden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y bueno, amigos, con esto me despido, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que la vida es bella.